Y eso para los creyentes es naturalmente un peso moral, porque a veces, no siempre, se sienten obligados a cumplir con esa ideología, con esa ley, etc. Por ejemplo, en el Islam hay la obligación de la guerra santa, es decir, de participar en la guerra contra los infieles cuando una autoridad religiosa decreta esa yihad, esa guerra contra los infieles, y no todos los varones jóvenes quieren sacrificar su vida entrando voluntariamente a un ejército. Entonces, este llamamiento al quietismo es realmente para gobernantes y para gobernados una de las opciones más fáciles. Por eso es que el cristianismo, sobre todo en el Mediterráneo oriental, justamente lo que hoy es Palestina, Siria, Egipto, Turquía, se expandió muy rápidamente en los primeros siglos, y toda esa región que hoy es islámica, hasta el siglo VII, o sea, durante 600 años, fue una región profundamente cristiana, empezando por Palestina, donde los judíos quedaron en minoría. Los cristianos no los molestaron, pero los judíos, o sea, los, podríamos decir, los originarios de Palestina, se quedaron como una minoría. El imperio romano era un imperio relativamente tolerante, y no hacía problemas por confesión religiosa. Entonces tenemos ese punto ya tratado, la obediencia, la imitación de las estructuras militares, ya la hemos tratado en la sesión anterior. Así que podemos pasar al tercer punto, que ya también lo hemos mencionado muy brevemente, que es la forma como se hizo el proselitismo. Como les he contado ya, hay religiones étnicas que no hacen proselitismo. Por ejemplo, el judaísmo hasta hoy. Uno nace de madre judía, es judía y eso basta. Es una religión exclusivista dedicada sobre todo a proteger a los que ya pertenecen desde nacimiento a esa fe. Pero tenemos el caso muy especial del cristianismo, que desde un comienzo se dedicó a hacer proselitismo. Jesucristo mismo, en una de sus últimas prédicas, incitó a los apóstoles a tratar de convertir a otros. Y eso es sociológicamente muy interesante, porque para convertir a alguien hay que tener un mensaje, hoy diríamos una ideología que sea atractiva. No se puede convencer a nadie, sobre todo pacíficamente, si no hay un mensaje, una ideología, es decir, un pensamiento que sea agradable a los ojos de los otros. Los evangelios y toda la prédica de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles en los primeros siglos del cristianismo nunca pusieron en duda ni el orden político ni el orden económico de donde estaban. Eso es lo interesante, porque ustedes saben, chicos del mundo actual, que una de las principales razones atrayentes para ingresar a un partido, a un movimiento o algo o a una religión son conexiones, ideas o un substrato económico. Por ejemplo, el ofrecer rebajas de impuestos u ofrecer posibilidades muy grandes de empleo, o por ejemplo, prometer la expropiación de los terratenientes o cosas así. El cristianismo desde un primer minuto se destacó por esa abstención política y económica.
una abstención, estimado público, que está también documentada muy claramente en el carácter de los evangelios. Como este es un tema sociológico muy tratado, permítanme unas palabras sobre lo que podríamos llamar el aspecto sociológico de los evangelios y documentos similares de los apóstoles. Están escritos en un lenguaje muy simple. No hay que ser un experto en filosofía, ni en teología, ni en religión para comprenderlos. El cristianismo se ha desgajado del judaísmo. Jesucristo era judío. Pero el judaísmo tiene, en los muchos siglos anteriores en que se ha desarrollado, tiene una estructura intelectual un poco complicada. No solamente está el Antiguo Testamento, que cristianos y judíos comparten, sino la Torá y muchos otros libros que son interpretaciones jurídicas, sociales, de lo que en realidad debe entenderse de lo que está en el Antiguo Testamento. Es decir, se necesita, en primer lugar, entender textos un poco complicados para leer la Torá, que son generalmente interpretaciones sobre interpretaciones relativas a otras interpretaciones. Se necesita mucha paciencia para leer esos textos. En cambio, los evangelios son de una lectura facilísima, una sintaxis elemental y un mensaje fácilmente comprensible. Y este hecho sociológico, la sencillez de los evangelios, es algo que ha sido probablemente pensado desde un primer momento, pensando justamente en la actividad proselitista que iban a desarrollar los apóstoles. Además, con una misión universal. Jesucristo no les dijo a los apóstoles: prediquen solo entre la comunidad judía. O cuando después de la resurrección, cuando hubo Pentecostés y los apóstoles reunidos recibieron una lengua de fuego que les permitió, según en los Hechos de los Apóstoles, que les permitió hablar fácilmente en lenguas extranjeras, ellos recibieron el mensaje muy claro: hay que predicar a los otros en el idioma de los otros. No hay que tratar de convencer a los proselitistas que aprendan nuestro idioma, sino que tenemos que ir a los otros en el idioma de los otros. Esto es relativamente raro en la historia universal. No lo hizo el budismo, no lo hicieron las confesiones chinas, el taoísmo, el confucianismo, y tampoco el Islam, que hasta ahora generalmente no obliga, pero aconseja a todos que aprendan árabe, o por lo menos que lean en árabe algunos de los versículos más importantes del mensaje musulmán. El otro punto que distingue a los evangelios de todas las otras religiones es el hecho que a ustedes les puede parecer muy banal, pero que en esa época tuvo una enorme importancia: el hecho de que los evangelios desde un primer instante fueron concebidos en un idioma extranjero para los evangelistas. Los evangelistas eran todos judíos que hablaban arameo, el idioma en que predicó Jesucristo, o que conocían hebreo, la lengua litúrgica de los judíos. Sin embargo, los evangelios en el original están escritos en griego clásico ateniense, es decir, en el idioma de la filosofía, en el idioma de la cultura de ese momento. Y ahí se nota que había obviamente la intención
de llegar a un mundo amplio, a un universo amplio de oyentes y en un idioma que tenía mucho prestigio. El arameo tenía escritura, el hebreo lo mismo. Y sin embargo, el hecho de elegir el idioma de los otros, el griego, es una actitud de universalismo y no de nacionalismo o de tendencias étnicas arraigadas. En eso el cristianismo desde un primer momento se diferenció sociológicamente de otras corrientes. Tenemos, estimado público, entonces, una religión sociológicamente interesante porque es de corte universalista. Es una religión que trata de convencer, no de dominar. Estoy hablando obviamente del primer cristianismo arcaico, no de problemas posteriores. No trató de, por las armas, de convencer a la gente, como lo hicieron casi todas las grandes religiones del mundo, sino es un intento de acudir a la conciencia individual, porque un evangelio escrito en griego arcaico era para que se lea, y generalmente uno lee, no siempre, relativamente solo. El otro punto interesante, que es el que vamos a ver aquí, con un pequeño detalle, estimado público, es el punto cuarto. El cristianismo es también, por lo menos en términos históricos, la primera religión que decide unir su credo, es decir, su dogma, sus creencias, con lo más avanzado del pensamiento de los otros, con la filosofía griega. Aquí les he puesto abreviadamente fe y razón, pero sería lo mismo que les ponga credo evangélico y filosofía racionalista griega. Sería lo mismo, simplemente está ahí en forma abreviada. Es la síntesis, y en ese momento fue la única religión que voluntariamente decidió unirse al conocimiento filosófico más avanzado de ese momento, que era la filosofía clásica griega. Se puede obviamente decir que era por oportunismo, y es probable que así sea. Es decir, los apóstoles y sus sucesores dijeron: esta filosofía griega tiene mucho arrastre entre la clase media y los grupos cultos del Imperio Romano, entonces haremos el esfuerzo de ver si nos podemos de alguna manera aliar, juntar a ese pensamiento relativamente con mucho prestigio, la filosofía griega, en todo el Imperio Romano. En esa época no habían, estimado público, ciencias naturales muy desarrolladas, además estaban siempre junto a la filosofía. Por lo tanto, el unirse a la filosofía racionalista de Platón, Aristóteles, etc., era realmente una medida muy novedosa. Es la primera religión que dice: la razón no está en contra de la fe. El pensamiento racionalista debe estar unido a nuestras creencias teológicas. Generalmente la religión es el mundo del sentimiento, de las emociones, de las creencias que no pueden ser probadas científicamente. Sin embargo, aquí, y esta es la originalidad sociológicamente muy importante del cristianismo, y en eso todos los diferentes sectores, porque ya desde el primer momento los cristianos formaron tendencias. Todas las tendencias estuvieron de acuerdo en que había que aprovechar, uso a propósito este término, aprovechar el prestigio de la filosofía griega
para conformar una unión muy sólida entre razón y fe, entre filosofía y religión, entre creencias teológicas y un fundamento racionalista. Y en eso los cristianos, hay que decirlo, han sido relativamente exitosos. O sea, han logrado desde un primer comienzo, desde el siglo I, han logrado apropiarse de ciertos elementos de la filosofía griega y combinarlos con su propio credo. Y eso no ha sido tarea fácil, estimado público, es la tarea de un grupo intelectual que no todas las religiones han tenido, los teólogos. Teología, está la palabra logos en medio de esto. La teología es el tratamiento filosófico de la religión. No es un tratamiento creyente 100%, no es un tratamiento irracional que apela solo a las creencias, a la fe, a la fidelidad a una religión, sino es algo que apela al conocimiento, al pensamiento racional. Y por ello los cristianos trabajaron muchísimo y muy exitosamente para tener proselitismo exitoso entre las clases medias educadas del Imperio Romano. En eso no hay duda que han tenido mucho éxito. Y cuando el cristianismo ya era muy fuerte, en el siglo IV, ya les he contado la historia, que es una historia muy interesante, un emperador romano que había además vencido a sus rivales en medio de guerras civiles muy duras, abrazó el cristianismo, se cree por razones oportunistas. Constantino I, en el siglo IV después de Cristo. Permítanme unas palabras sobre la conversión constantina, porque este hecho nos da una clara luz sobre los aspectos sociológicos de los primeros siglos de nuestra era. Constantino era hijo, a su vez, de un personaje, de un general que había sido brevemente emperador. Y su madre, Santa Helena, era una creyente religiosa profunda. Por lo tanto, este señor creció en una constelación familiar muy interesante. El padre, militar exitoso, Constancio Cloro se llamaba curiosamente, llegó a emperador, y la madre, una santa cristiana. Entonces el chico creció justamente viviendo en esa tensión entre un padre dedicado a la, llamaremos eufemísticamente, a la alta política, y una madre profundamente creyente. Él llegó a emperador y se dio cuenta, también bajo la influencia de su madre, que era mejor tener a esa enorme masa de cristianos que crecía cada día de su lado en lugar de combatirlos, como habían hecho algunos, no todos, algunos emperadores anteriores. Les cuento simplemente una anécdota. Al dar la batalla con su último gran oponente, que dominaba Roma, el ejército de Constantino se acercó a Roma y antes de cruzar el río Tíber, que es el río que cruza hoy la ciudad, tuvo un sueño esa noche. Y en el sueño se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo las famosas palabras en latín: con este signo vencerás. Y era una cruz. Entonces él dijo hábilmente, al lado de las águilas romanas y de los estandartes clásicos de los regimientos, voy a poner una cruz, voy a unir el águila imperial y la cruz de los cristianos, porque así tendré doble apoyo.
Ven ustedes, es un signo de oportunismo inteligente. Él venció en esa batalla, derrotó definitivamente a los paganos, o sea, los que practicaban las antiguas religiones organizadamente, se proclamó emperador único e hizo dos cosas interesantes. En primer lugar, trasladó la capital, Roma, a Constantinopla, a lo que hoy es Istambul. Y esto ha tenido una enorme significación social, económica, política, etc. O sea, ¿qué quería él al trasladar la capital a otro sitio? En primer lugar, estar más cerca de los puntos conflictivos. Y para el Imperio Romano, de principio a fin, ha habido un enemigo eterno, que además tenía otra religión, que era el Imperio Persa, el más poderoso de su época junto al Imperio Romano. Y ese Imperio Persa siempre trataba de avanzar sobre el Imperio Romano y los romanos sobre las tierras de los persas, siglo tras siglo. Como en esa época no habían telégrafos, ni teléfonos, ni redes sociales, ni periódicos, ni comunicaciones como ahora, todo era a base de mensajeros que iban a caballo o a pie. O sea, una noticia tardaba días o semanas en llegar de un punto a otro del imperio. Constantino, que era un gran militar, se dio cuenta de que había que estar cerca de la zona conflictiva para tomar medidas rápidas. Entonces trasladó la capital del occidente de Roma al oriente del imperio. Pero esa nueva fundación, Constantinopla, que hoy se llama Istambul, hoy es la ciudad más grande de Turquía, no la capital, pero la ciudad más poblada de Turquía. Esa nueva capital fue construida específicamente con templos e instituciones cristianas. O sea, desde un primer momento, el emperador realmente comprendió que había que hacerlo en serio, esa conversión, y su nueva capital tenía que ser una ciudad enteramente cristiana. Vamos a ver inmediatamente las consecuencias de eso. Pero antes, la segunda gran medida del emperador Constantino. Él se dio cuenta, estimado público, de que los cristianos, como todo grupo social grande, estaban peleados entre sí. Se dio cuenta que habían varias tendencias divergentes por motivos de celos, repartición de diócesis y también por problemas estrictamente teológicos que no los vamos a tratar aquí porque son extremadamente aburridos. Por ejemplo, si el Espíritu Santo proviene solo del Padre, de Dios Padre, o también del Dios Hijo de Jesucristo. Clásico problema que durante siglos conmovió a la iglesia cristiana. Entonces Constantino, y es el primero que se le ocurrió esa idea, tiene ese enorme mérito, convocó a un concilio general, el primero de la Iglesia Católica, el primero de todas las iglesias cristianas, aquel que es reconocido por casi todas las tendencias cristianas en nuestro planeta. Un concilio que se reunió en Nicea, es un dato que no tienen que recordar, una ciudad muy cerca de Constantinopla. Y en ese concilio, y aquí viene lo interesante, Constantino los dejó hablar a todos. Y él mismo, que no era tonto, casi digo, pese a ser militar, no era tonto, Constantino hizo un resumen de todas las tendencias y logró una conciliación. Él mismo redactó lo que es el credo cristiano, que por ejemplo hasta hoy es el credo de la Iglesia Católica. Ese credo, o sea, yo creo, en latín credo es yo creo,
Ese credo, estimado público, es la base de todas las creencias, de todo lo que podríamos llamar la teología de las diferentes tendencias cristianas. Y debemos ese credo no a la labor de los obispos que se peleaban entre sí, sino a la labor de un militar inteligente que se da cuenta, y esto es un problema sociológico, que esas tendencias pueden ser conciliadas. Por eso se llamó esa reunión concilio, o sea, llegar a un acuerdo entre partes. Ese acuerdo significa que unos tenían que ceder en pequeños detalles y otros ceder en otros detalles. Por ejemplo, se tranquilizó a los orientales, a los cristianos orientales, Grecia, lo que hoy es Grecia, Turquía, Egipto, se los tranquilizó reconociendo muchos elementos de su teología oriental. Y a los católicos, que se empezaron a llamar así, a los cristianos de Occidente, se los tranquilizó dándoles la primacía de toda la Iglesia al obispo de Roma, que desde entonces fue llamado Papa, es decir, Padre. Poco después, el Papa romano adopta el título del máximo representante de la religión pagana romana, Pontífice Máximo, que es un título romano y que llevan los papas hasta el día de hoy. Entonces, lo que vemos, y en eso, yo digo estriba, o sea, se basa el relativo éxito de los cristianos al expandirse y dominar un gran imperio, el más grande de la antigüedad, se debe a esa tendencia relativamente conciliadora mientras estaban en minoría o fuera del poder. Cuando llegan al poder hacen otra cosa. Pero es, digamos, estimado público, una especie de habilidad, lo podríamos decir de astucia sociológicamente interesante, el integrar a todos mediante un concilio, mediante un credo que reúne el mínimo común divisor de las diferentes tendencias cristianas. Constantino construyó hermosamente esa ciudad con monumentos en parte que perduran hasta hoy en Estambul, frenó el avance de los persas, pero él mismo, claro, se había educado en un ambiente militar y en un ambiente duro, él mismo no era un hombre muy afecto a respetar, por ejemplo, el mandamiento cristiano y judío, no matarás. Ante una leve sospecha de infidelidad de su esposita, la hizo matar. Y ante la sospecha de una rebelión que podría estar apoyada por su hijo mayor, también hizo liquidar al hijo mayor. Como ven, no era justamente un hombre suave. Pero es tal vez lo que necesita una institución grande. Necesita justamente un macho alfa, es decir, un tipo poderoso que no tiene escrúpulos a la hora de actuar. Les comento esto que puede parecer muy desagradable porque es sociológicamente lo más interesante. En el momento en que los cristianos en el siglo IV conquistan el poder, se convierten en otras personas, sobre todo los de arriba. Dejan, por lo menos, de actuar como buenos cristianos que besan al enemigo, como lo predicó Jesucristo, que hay que dar un beso al enemigo, etcétera, etcétera, como se puede leer en el Evangelio de San Mateo, sino que se convirtieron, y esto es lo sociológicamente interesante, se convirtieron en personas normales y habituales que ejercen el poder. ¿Qué
móviles y qué elementos de actuación tiene alguien que ejerce el poder. Eso puede interesar a algunos de ustedes que me imagino, pudiendo equivocarme, que van a ser políticos. ¿No es cierto que algunos de ustedes sienten ese llamado potente del destino y quieren dominar a las masas, conducir a las masas, estar lo más arriba posible en las jerarquías sociales y políticas? Es lo más normal y entre juristas muy habitual. Entonces yo les aconsejo que hagan lo mismo que hicieron los cristianos. Para conquistar el poder y para reunir a masas se mostraron bondadosos, gente que ayudaba al prójimo, gente que besaba al enemigo, gente que abrazaba al adversario, etcétera, etcétera. Una vez que están en el poder, se comportaron como cualquier tipo, cualquier persona que detenta el poder supremo. O sea, trataron de ahogar en sangre toda oposición. En ese mismo siglo IV se empieza, inmediatamente después de la ascensión de Constantino, poco a poco se empieza a perseguir a las tendencias religiosas opuestas. Se empiezan a cerrar los grandes templos paganos o se los convierte a los templos paganos en iglesias cristianas. Se empieza a perseguir sobre todo a los sacerdotes de las religiones paganas. Les fue muy fácil a los cristianos porque lo que ellos llaman paganos, o sea, los adoradores de las religiones clásicas de Grecia y Roma, no tenían ninguna organización. Eran generalmente cultos locales, desorganizados. No había algo poderoso como la iglesia cristiana, que tenía un pontífice máximo, un cuerpo de obispos, todos comunicados entre sí y todos pertenecientes a una organización unitaria copiada, estimado público, aquí está el punto 2, copiada de la estructura militar del Imperio Romano, tema que hemos tratado en la sesión anterior y que tiene una importancia sociológica enorme. Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy interesante. Los cristianos, una vez que llegan al poder, imitan el ejercicio del poder por sus antiguos enemigos. ¿Y qué es ese ejercicio del poder que yo les aconsejo a ustedes? Al principio tratan de conseguir bondadosamente el apoyo, hablan del amor al prójimo, de la solidaridad entre los pobres, etcétera, etcétera. Y una vez que llegan al poder se dedican a perseguir policial y militarmente a sus adversarios. O sea, hacen lo que ha hecho todo el mundo. Y esta es una constante sociológica. El ser humano no inventa grandes cosas, grandes códigos morales, grandes pautas de comportamiento o valores de orientación muy distintos, sino que nosotros los seres humanos tendemos a imitar. Ese es uno de los grandes descubrimientos de la sociología. Tendemos a imitar lo que ha tenido un relativo éxito en manos de otros, de nuestros adversarios, de los opositores o de quien sea. En el mismo siglo IV, en 395, el emperador Teodosio, llamado también el Grande por los cristianos, prescribe por un edicto imperial que solo la religión cristiana está admitida como única religión verdadera en el Imperio Romano, y naturalmente se empieza a perseguir muy radical y sistemáticamente a los paganos, a los opositores, a los filósofos que piensan de manera diferente, a todo lo que se pueda. ¿Qué es entonces, estimado público, la conclusión de todo esto?
Los cristianos han sido evidentemente innovadores. Ese código de bondad al prójimo, de amor al prójimo que está en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio según San Mateo, es realmente muy original y muy progresista. Ninguna otra religión dice hay que amar al prójimo como a uno mismo. Ninguna religión propone, por lo menos en teoría, no en la praxis, propone eso. Pero en el resto de sus actuaciones, los cristianos imitaron exitosamente a lo que había. Es decir, el ser humano, para sobrevivir o para evitarse problemas, para evitar fricciones, imita los comportamientos que parecen exitosos y que vienen de antes. Entonces, una vez en el poder, y para no tener que lidiar, por ejemplo, intelectualmente, con los paganos que todavía eran relativamente fuertes en el campo cultural, los cristianos alrededor del emperador Constantino y de sus hijos, que ya todos eran cristianos, etc., deciden perseguir al enemigo, o sea, copiar, imitar el comportamiento usual de los seres humanos. Pero hay que reconocer, estimado público, un elemento muy interesante dentro de la Iglesia. Como ya les decía, este punto es uno de los decisivos. Debido al enorme prestigio que había adquirido la filosofía, en esa época no había sociología, ni historia como disciplina, ni ciencias políticas, ni tampoco había derecho como carrera especializada, no había universidades, etc. Las universidades se crean 1000 años después, durante la Edad Media. Entonces, estimado público, como elemento de sabiduría, de instrucción, de cultura superior, lo que había era la filosofía griega. Y los cristianos, vamos a ver ahora algunos puntos, toman exitosamente algunos fundamentos de la filosofía griega. Permítanme empezar con los estoicos, que es una de las grandes escuelas de la filosofía griega, por razones muy claras que van a ver ustedes. Es una rama de la filosofía clásica griega que tenía dos elementos favorables a la religión cristiana. ¿Qué es en el lenguaje popular un estoico? En el lenguaje popular un estoico es aquel que sufre y calla, es decir, que acepta en silencio los avatares y desgracias de la vida. En el lenguaje popular eso es un estoico. Y en el lenguaje filosófico, el estoico es aquel que no se rebela contra el mundo porque sabe que es una rebelión individual inútil ante la estupidez humana, ante el poder de los poderosos, en fin, rebelarse, aunque uno tenga razón, para los estoicos es una pérdida de tiempo. Lo mejor es una vida tranquila, sin meterse en discusiones, problemas con el prójimo, porque el prójimo siempre es mediocre, pero tiende a aliarse entre sí y construir una masa de mediocres que siempre tienen razón y que siempre son apoyados por los poderes públicos. Entonces, el sabio estoico es aquel que, aún teniendo razón, se retira a su interior, vive solo para él mismo y no toma parte en discusiones públicas, y menos todavía, expone su cuerpo, su humanidad
a algún problema político-social colectivo. Ese elemento, que es muy similar a la renuncia a la política de los cristianos arcaicos, de los primitivos, no de los actuales, no de los que vienen después, sino de los primitivos, es lo que hace que haya un fuerte vínculo entre estoicos y cristianos. Y el segundo elemento es que los estoicos son el primer grupo intelectual en el mundo que proclama el cosmopolitismo, la ciudadanía universal. O sea, es el primer grupo que dice ninguna nación es superior a otra, todas son iguales. Cosmopolitismo significa tendencia al cosmos, a lo universal, y no a lo nacional, no a lo regional. Los cosmopolitas son partidarios de que el ser humano sea ciudadano del mundo, es el cosmopolitismo, y no ciudadano y admirador de un país, el propio. Entonces, entre la ciudadanía particular, el amor al terruño, el nacionalismo exacerbado, los estoicos propusieron desde un comienzo esa idea de la ciudadanía universal, y aquí esto les va a gustar a ustedes, que incluye a las mujeres en igualdad de condiciones. Es la primera tendencia en la filosofía mundial, en igualdad de condiciones a mujeres y a esclavos. Por las dudas, estimado público, hay que recordar que en la antigüedad clásica lo usual era la existencia de esclavos. Por ejemplo, en el Imperio Romano se calcula que tranquilamente el 40% de la población total eran esclavos. Ser esclavo es una cualidad jurídica muy interesante que dice: ese ser humano no tiene derecho a la ciudadanía, no tiene derecho a la libertad y puede ser equiparado a una cosa, a un objeto. El esclavo es el objeto parlante, es el objeto que puede hablar, lo único que lo diferencia de los animales, el objeto parlante. El esclavo es objeto de propiedad de un amo. El amo puede disponer libremente, le puede ordenar que trabaje 24 horas al día o lo puede liberar, también hay casos. La liberación de esclavos, la manutención, era un ritual muy complicado en la antigua Roma, pero existía. El esclavo tiene que obedecer a su amo en todas las cosas, porque es como un animalito que no tiene voluntad propia, no tiene alma, no tiene, es decir, nada como individuo autónomo, sino que es heterónomo, o sea, recibe de afuera el nomos, las leyes, las normas de conducta de lo que tiene que hacer o dejar de hacer, le dicta su dueño, su patrón. El patrón puede venderlo, puede pegarlo, puede dejarlo sin comida sin tener que justificar ninguna de estas actuaciones. Lo mismo como cuando nosotros pegamos a nuestros perros o los matamos o los dejamos morir de hambre, no es un delito penal, nadie puede ser todavía hoy enjuiciado por eso. Lo mismo con los esclavos en todo el mundo antiguo, no solo en Roma. Lo mismo en la antigua Grecia, antes de la conquista de Grecia por Roma, en el antiguo Oriente, en todas las regiones de la antigüedad, los esclavos hacían las tareas más duras en la agricultura y sobre todo en la minería. Ahí realmente había una enorme cantidad de esclavos, y también, como no habían motores como los que conocemos hoy, los barcos eran extremadamente lentos. Además, no siempre había buen viento. Entonces había lo que se llama los esclavos de las galeras.
La galera era un barco que se movía por la tracción de remeros que estaban atados a su puesto de trabajo, y en cada barco había naturalmente varios supervisores con látigo que obligaban a los remeros a remar todo el día. Era uno de los peores castigos. Todavía hoy se llama ir a galera, significa ir a un trabajo terribólico, durísimo, del cual uno no se puede liberar. Los estoicos, igual que los cristianos, al comienzo quisieron suspender la cualidad de esclavos, eliminarla. Es decir, si todos son iguales, todos tienen que ser igualmente libres, también en el terreno económico. Entonces, estimado público, aquí por las dudas, los estoicos aparecieron ya por el año 350 antes de Cristo. O sea, las ideas de los estoicos son muy anteriores al cristianismo. Se puede decir, aunque Jesucristo jamás mencionó nada de conocimientos de otras culturas, se puede decir que los cristianos tomaron algunas de sus ideas centrales, por ejemplo, la igualdad entre libres y esclavos, la ciudadanía universal, la equiparación de las mujeres, etc., las tomaron probablemente de esa poderosa corriente filosófica. Ha habido varios emperadores romanos que profesaban la fe estoica. Por ejemplo, uno de los emperadores romanos más exitosos y mejores, Marco Aurelio, que él mismo escribía textos filosóficos, la filosofía en el trono se lo ha llamado. Marco Aurelio era estoico. Y lo mismo el filósofo Séneca, que era el regente del imperio bajo la minoría de edad del terrible emperador Nerón. Séneca, los cristianos lo consideran curiosamente uno de sus santos. Es una equivocación, obviamente, Séneca jamás fue cristiano. Pero como era un muy buen administrador del imperio, es la época de oro del imperio romano y del respeto al prójimo, Séneca ha pasado como un santo laico de la Iglesia Católica. Permítanme 2 palabras más, con eso vamos a cerrar completamente el tema del cristianismo primitivo. Este cristianismo primitivo nunca tuvo, estimado público, mucho arrastre entre la capa aristocrática del Imperio Romano. Por razones muy comprensibles, la antigua clase alta, la llamada nobleza senatorial, es el último estamento social que se convirtió al cristianismo. Entre otras razones, porque, por ejemplo, el puesto de pontífice máximo del colegio pagano de sacerdotes siempre estaba reservado a alguien de la alta nobleza romana. Y así muchos otros privilegios que tenía esta nobleza en todo el imperio romano. Pero el poder de esa clase empezó a declinar empezó a declinar claramente en los últimos siglos del Imperio Romano. Por una razón muy fácil de entender, los soldados, el estamento militar, tomó prácticamente las riendas del manejo de la política imperial en los últimos siglos. En los últimos siglos todos los emperadores eran generales del ejército que generalmente usurpaban el poder. No había una sucesión clara de padres a hijos, o no era por periodo, sino que era hasta que un emperador era depuesto por otro. Y obviamente tenía que ser alguien con apoyo militar o directamente dentro del estamento militar. Por lo tanto, aquí viene lo interesante, estimado público, lo que podríamos llamar vagamente la labor de pensar, poco a poco se desligó
de filósofos profesionales y pasó a los teólogos, a los sacerdotes. Y durante los últimos 2 siglos del Imperio Romano y los 1000 años de la Edad Media, los que han hecho labores universitarias, intelectuales, los escritores, los pensadores, han sido generalmente clérigos. O sea, la Iglesia realmente se situó, yo diría exitosamente, como heredera del saber filosófico greco-romano, muy exitosamente. Entonces, durante esos últimos años del imperio, por ejemplo, el ejemplo más claro es San Agustín, del cual ya hemos hablado en la sesión anterior. San Agustín ahora voy a nombrarlo solo como ejemplo de ese tránsito del filósofo laico, que era lo clásico de la cultura de la antigüedad, a un clérigo de iglesias cristianas. Él representa ese cambio. Él mismo, estimado público, él mismo hizo una carrera bastante brillante y llegó a ser el principal predicador en la corte de los emperadores romanos en el occidente. Sin embargo, y eso que tenía, como les he contado, una relación muy, muy hermosa que él describe en sus confesiones con una mujer, él decidió abandonar los placeres eróticos, los del poder, etcétera, o sea, los eróticos y los políticos, y dedicarse profesionalmente a predicar la palabra de Dios y a convertirse en sacerdote. Y así tenemos este tránsito sociológicamente muy interesante del estamento pensante, de la clase educada, de los profesores, de ser laicos a ser religiosos, de ser profesores, por ejemplo, en las academias de Atenas, a ser miembros de las iglesias cristianas. Entonces, durante el fin del Imperio Romano, como les diría San Agustín, es el mejor ejemplo, y durante toda la Edad Media, la cultura, el saber, ha sido ejercitado, transmitido y enseñado por clérigos. Ellos se convierten en la clase social pensante durante muchísimo tiempo. Y en el marco católico, todavía hasta el siglo XVII-XVIII, pensadores religiosos, no laicos, sino sacerdotes, ha sido lo predominante. Ha habido naturalmente gente muy ilustre, ¿quién lo va a negar? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham, que no llegó a ser santo, en fin, ha habido muchísima gente. Pero ahí hay que mencionar que los no sacerdotes, los laicos, perdieron durante la Edad Media, lamentablemente, ese monopolio del saber que habían tenido durante largos siglos. El saber, en una palabra, se convierte en el saber de los sacerdotes, en el saber ligado a una institución que es la Iglesia. Por ello, no vamos a entrar, porque es muy aburrido y para la sociología no ha sido esto muy provechoso. Simplemente hay que indicar a ustedes que durante 1000 años lo poquísimo que se hizo en lo que podríamos llamar el pensamiento social ha sido un pensamiento ligado a la Iglesia, sobre todo a la católica. Como siempre ha habido aquí en el ámbito boliviano un pequeño déficit en el campo de la cultura general, me permito tal vez repetir algo que ustedes conocen, simplemente un minuto. Ese enorme bloque social, teológico y hasta militar, llamado Iglesia Cristiana, se empezó muy tempranamente a fragmentar.
Y la principal fragmentación durante siglos fue la diferencia entre los ortodoxos, generalmente de Europa Oriental y del Cercano Oriente, y los católicos del occidente de Europa. Y ahora viene, estimado público, lo principal. Esa teología, o sea, el hecho de dedicarse intelectualmente a pensar a Dios, las relaciones de la ética personal con la moral que nos ha mandado Dios, todo ello, estimado público, es sobre todo una obra del occidente cristiano. No quiero yo de ninguna manera hablar mal de los ortodoxos, que todavía hoy es la religión predominante en Grecia, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia, todo el Oriente, y lo poco que queda, pero aún hay, de fragmentos cristianos en el mundo islámico, los coptos en Egipto, es la 10ª parte de toda la población egipcia, los monofisitas y nestorianos en Siria, también el 10% de la población. Todos ellos, estimado público, pertenecen a ese mundo ortodoxo. Lo único importante para nosotros en este breve resumen es lo siguiente: el pensamiento social y filosófico se realizó casi exclusivamente en el mundo occidental, que para diferenciarse del ortodoxo, ortodoxo significa la fe verdadera, la creencia correcta, ellos, los de Occidente, se llamaron igual orgullosamente, se llamaron católicos. Y en griego católico significa simplemente universal. O sea, la Iglesia Católica tiene la pretensión de ser la Iglesia universal. Pero algo hay que concederles a estos católicos. El pensamiento social y también el teológico solo fue practicado por esta mitad occidental del cristianismo. O sea, en el mundo oriental ha habido muchas cosas muy notables, una arquitectura asombrosa, por ejemplo, la famosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que hoy todavía está en Estambul, cosas muy notables, pero no han brillado en el campo de la producción de pensamiento, o sea, en el campo que es el campo predecesor de la sociología clásica, sino que esa ha sido una labor de la Iglesia occidental, que desde el siglo V se llama la Iglesia Católica. Como les decía, ellos mismos dicen la Iglesia Universal. Esta Iglesia Católica ha tenido un problema que ha resultado muy provechoso para el pensamiento. El mundo occidental, estimado público, durante la Edad Media fue constituido sobre todo por grupos étnicos germánicos, que los latinos, los romanos llamaban bárbaros, estos germanos que vinieron del norte y del este, invadiendo y destruyendo el Imperio Romano. La mitad occidental cayó totalmente en el año 476 después de Cristo, se terminó el Imperio Romano y empieza la Edad Media, 476. Es una cifra obviamente convencional, para algunos historiadores mejor elegir una cifra simplemente redonda, 500, tan arbitraria como cualquier otra, etc. Pero generalmente, como fue un acontecimiento de algún peso, el Imperio Romano, que había durado tantos años, se hunde. La capital, Roma, es ocupada por los bárbaros germánicos y ellos construyen esos reinos, los francos en lo que hoy es Francia y Alemania, los ostrogodos en Italia, luego los lombardos, los visigodos en España. Todo el occidente
los anglos y los sajones en lo que era la provincia romana de Britania, la actual Gran Bretaña. Todo el occidente es ocupado por los germanos, que no eran justamente unos angelitos, eran guerreros durísimos. En cambio, el oriente, justamente el oriente, centrado en la capital Constantinopla, dura algo más de 1000 años. O sea, resiste a las invasiones de los germanos, de los eslavos, de los persas y de los árabes. Resiste hasta 1453. 1000 años más resiste. Este imperio romano de Oriente o imperio bizantino, no hay duda que nos ha dejado maravillas en el arte, en la arquitectura, etc. Y ya es, sin duda alguna, hablando política y militarmente, es un enorme mérito el haber resistido 1000 años a esas invasiones combinadas de un montón de pueblos. Los eslavos, los búlgaros, los serbios, los rusos, los ucranianos, por otro lado los persas, los árabes ya islamizados. Es decir, estimado público, realmente ese imperio solito, sin ayuda de Occidente, sin ayuda de nadie, tuvo que defenderse encogiéndose poco a poco esos 1000 años más que duró. Pero no produjo lo que nosotros llamamos teología y filosofía. No hay ningún, que yo sepa, ningún pensador bizantino, o sea, de esos 1000 años, ningún pensador bizantino del cristianismo ortodoxo que se haya distinguido como un creador de una proto-sociología o de una filosofía o de una teología. Ni tampoco en ese campo hay nadie que pueda compararse a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí, y eso va a ser el tema de las 2 sesiones siguientes, tenemos, estimado público, el hecho muy paradójico, o sea, una sorpresa que puede aclararse argumentativamente. Paradoja es una cosa que parece contradictoria, pero que se aclara. Tenemos el hecho paradójico de que en ese occidente dominado por los bárbaros, ahí la Iglesia Católica se defiende. No solamente se defiende, sino que gana un enorme ascendiente cultural y espiritual, y ahí es donde se produce la gran teología occidental que va a ser la base para la filosofía posterior del Renacimiento y el comienzo de la sociología propiamente dicha. Permítanme una explicación sociológica de cómo en ese mundo de bárbaros, en ese mundo de luchas permanentes, todos estos reinos germánicos que se pusieron en lugar del Imperio Romano de Occidente, todos los días combatieron entre sí. La Edad Media, según todos los historiadores, no conoció ni un día sin una guerra. O sea, eran gente belicosa. Y como el territorio de Europa Occidental es relativamente pequeño, estos bárbaros durante 1000 años se pelearon justamente por pequeñas ganancias territoriales. Y ahora viene esa paradoja. Precisamente el hecho de que haya sido una cultura belicosa, una vida incierta, una vida sometida a peligros, es, según muchos pensadores, lo que ha producido la teología medieval e inmediatamente después la filosofía y las ciencias sociales racionalistas. En una palabra, estimadas y estimados oyentes, lo que incita a pensar es saberse en peligro. Lo que provoca justamente pensar, que significa en este campo producir ideas, teoría es explicación, etc., es una situación de complicación, de peligro, una situación de inseguridad. La inseguridad
es la que produce el pensamiento original. Hay algunas semejanzas que pueden interesar a ustedes con la vida en las parejas. Cuando una relación es completamente feliz, tranquila, pacífica, una relación de amor puro, donde todos se llevan bien, esa relación no produce, en ninguno de los dos o más, no produce elementos de reflexión crítica. En cambio, el tener problemas con la pareja, esa relación muy provechosa para el espíritu crítico que se llama amor-odio a la misma persona, o sea, relaciones ambivalentes, eso es lo que apoya el pensamiento crítico, incide, fomenta, promueve el pensamiento crítico. El hecho de que el Occidente fue durante muchísimo tiempo una tierra absolutamente insegura, donde ningún partido podía claramente vencer al otro, y donde al cabo de años de lucha se llegó simplemente a la conclusión: hay que tolerarse porque no podemos vencer al otro. Eso ha llevado justamente a la filosofía moderna y al nacimiento de la sociología. Justamente el hecho de que ninguno de los contendientes pudo vencer al otro. Me permito mencionarles dos hechos históricos. No necesitan anotar porque son cosas, digamos, para la sociología actual sin importancia, pero nos ayuda a comprender cómo surge una ciencia crítica. Durante la Edad Media hubo una querella, o sea, una pugna de intereses que duró siglos entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por las dudas, después de la conclusión del Imperio Romano, los francos, los ascendientes de los franceses actuales, lograron el único sistema más o menos estable de gobierno. Y por eso Francia es la nación hoy más antigua de Europa. Ya en el año 500 después de Cristo ya había un reino francés con la capital París actual, con el idioma, etcétera, etcétera, que es además el más antiguo de los desgajamientos del latín, el francés, y obviamente el que más se ha alejado de la raíz original del latín. Estimado público, los francos establecieron un imperio bajo su rey llamado Carlomagno, justo en el año 800 después de Cristo, en que Carlomagno fue coronado emperador de Occidente. Y esa dignidad pasó a los alemanes, quienes poco a poco se habían asentado, se habían poco a poco asimilado a la cultura urbana que encontraron de los romanos, y muy exitosamente construyeron varios reinos que, unidos, pero siempre en pelea, conformaron el Sacro Imperio Romano Germánico, que es la gran construcción política de la Edad Media. Ese Sacro Imperio Romano Germánico, mucho antes de la aparición del protestantismo, mucho antes, estaba en querella permanente contra el Papa por el dominio de Europa. Aunque pueda parecer aquí curioso, los papas, estimado público, durante muchos siglos, eran soberanos temporales, o sea, soberanos mundanos de un estado. Había un estado de la Iglesia en Italia, cuya capital era Roma. Luego los papas se trasladaron a Avignon, en el sur de Francia, que fue otra sede, pero de todas maneras eran soberanos temporales, tenían ejército, moneda propia, aparatos de justicia, burocracia, y naturalmente se dedicaban a expandir su territorio, no eran angelitos. Con ayuda de los obispos, durante la Edad Media, en algunas ocasiones, estuvieron a punto
de tomar el control mundano, el control temporal de toda Europa. Fueron naturalmente frenados, tanto por los emperadores del Santo Imperio Romano Germánico como por los reyes de Francia, que fueron los que en esa época, aún siendo católicos, más se opusieron al predominio papal. Entonces, esto, estimado público, como ninguno pudo vencer totalmente al otro, hubo que temporalizar, es decir, hubo que tolerar al otro. Y entonces surgieron muchas ideas sobre la virtud positiva de la tolerancia. Al comienzo se toleró porque no se podía vencer, liquidar, eliminar al enemigo. Ni los emperadores pudieron doblegar completamente a los papas, ni los papas pudieron doblegar el poder temporal del emperador y de los reyes. Entonces surgieron justamente pensadores en esa confusión que trataron de simplemente explicarse por qué el mundo es como es el mundo, porque hay unas constantes antropológicas y sociológicas, como por ejemplo la muy difícil tendencia de los humanos a tolerar al prójimo, a hacer convenios, a honrar los convenios, etcétera, etcétera. Todos estos problemas que tienen que ver también con sociología jurídica han nacido en las reflexiones de esos pensadores. La mayoría de ellos no vale la pena estudiarlos porque solo han producido fragmentos que nos pueden interesar, pero ha sido una cantidad muy grande de pensadores que han iniciado lo que podemos llamar el pensamiento social. Les adelanto lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la próxima sesión y vamos a ver cómo también en otro lado, en la Grecia clásica, se pusieron los fundamentos para lo que podemos llamar la filosofía social. Sobre todo, no voy a aburrir a ustedes, va a ser una cosa breve, vamos a ver el aporte que hizo el más conocido de los filósofos clásicos griegos, Aristóteles, el aporte que hizo al estudiar la ética y la política, porque él, estimado público, es el primero que publicó y pensó textos explícitos de análisis sobre lo que hoy llamamos política y lo que llamamos ética, es decir, el conjunto de normas de convivencia. Entonces, esos pensadores realmente han sido muy, muy importantes, esos griegos clásicos, y tenemos que considerarles por lo menos una parte de la próxima sesión de lunes. Como van a ser las 10:30 y veo que el próximo curso están agolpados en la puerta, aquí terminaremos, estimado público. Hay alguien que no se ha anotado en la lista para el WhatsApp, que es una lista voluntaria, si quieren ustedes, para que yo les mande cosas. Si quieren, aquí hay un papelito, una lista para anotarse. Si no, nos veríamos seguramente el próximo lunes.